Juan de Dios Fernández Gálvez es maestro orientador, coordinador provincial del equipo técnico de orientación educativa y profesional de Granada. Es profesor universitario, jubilado y miembro del Movimiento de Renovación Pedagógica Atlántida y colaborador con la AMPA. En todas sus intervenciones nos transmite su pasión por la enseñanza y la necesidad del cambio en los procesos de aprendizaje. Para CODAPA es un honor tener a don Juan de Dios aquí, poder ilustrarnos una vez más con su sabiduría y su experiencia, y la verdad que muy agradecidos porque haya podido venir a dedicarnos un ratito. Bueno. Buenos días, el agradecido soy yo, se lo comentaba al entrar. Un jubilado, parado, en un momento de crisis que no hay obra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, me recorro el pueblo todos los días a ver si encuentro una valla para decir, aquello está torcido. Eso. Y entonces, pues, en esa situación, venir aquí y tener este público y que me den hasta 2 horas, vamos, que estoy que me salgo. Bueno, antes de ponerme ahí en medio y empezar, pues, además de las gracias de contar, porque hay mucho que transmitir, sí quiero fijar en la última palabra que se pone en el título. ¿Seremos capaces? Yo tengo la sensación de que ahora o nunca cogemos el ritmo europeo. Daros cuenta que desde el año 90 se están publicando leyes que son progresistas en cuanto a los avances científicos de la pedagogía y de la psicología, en cuanto a las necesidades de la sociedad y en cuanto a los marcos europeos, y nos quedamos atrás en la práctica. Y viene una nueva ley que vuelve a incorporar todo lo que hay, porque la LOE, luego la modificación que hizo la LONCE avanzó mucho en competencias, en las competencias avanzó mucho, en otro campo. ¿Seremos capaces de una puñetera vez en coger el toro? ¿O dejaremos pasar también esto? Yo creo que las personas que estáis aquí, que representáis, tienen mucho que decir. Primero, porque muchas veces sin querer nos cuesta mucho trabajo cambiar. Digo, pues no ha llegado una maestra nueva y ahora quiere estar sin libros. ¿Pues qué vas a decir los libros? No sé qué. Esos comentarios se nos escapan con mucha frecuencia. Digo, y resulta que no me quiere dar notas. O resulta... A lo mejor tendríamos que tener una mente más abierta, porque mira que tenemos la mente abierta para los móviles, coño, que cada vez nos pone uno más complicado con qué facilidad los pillamos. Y para los coches, que ya nos montamos en esos que van casi solos y sabemos guiarlos. Y no vamos a tener la mente de que nuestros niños y nuestras niñas son diferentes a lo que éramos nosotros, ahora y vosotros, que sois más jóvenes, porque el mundo está cambiando. Y ahora un niño a los 2 o 3 años, mi nieto yo creo que nació con el dedo así. Para correr la pantalla por abajo para buscar el dibujo animado que le gusta. Nació con el dedo así. Y con el dedo así, y nosotros, pizarra en mano y de memoria. ¿No? Antes la presentación que habéis hecho referencia a que tenemos que estar al loro. Pues, ¿seremos capaces de incorporar la práctica educativa al siglo XXI? Pues en vuestras manos está mucho. Por un lado, eso que he dicho antes, no extrañaros de lo novedoso, tampoco aceptar todo lo que venga nuevo, pero al principio sí, vamos a esperar a ver. Segundo, cuando haya en los centros algún profesor o profesora que se echa para adelante y hace estas cosas, apoyarle. Y muchas veces no se le apoya tanto desde dentro, apoyarle. Y tercero, que no den gato por liebre. Que hay cosas que se pueden hacer y otras que si no se saben hacer, pues que se aprenda. Si el mecánico no se ha puesto al loro en lo híbrido, pues que lo aprenda. Mi coche es híbrido, mi coche es eléctrico. Y si no lo sabes, lo aprende. Que para eso era un profesional. Con todo respeto, porque una cosa sí está clara, los docentes trabajan más que nadie, pero claro, el tema es que según la técnica que se tenga, no todo trabajo se convierte en resultado. Que es decir, que muchas veces el trabajo se queda en esfuerzo y no es trabajo porque no tenemos resultados, y eso nos está pasando mucho. Por tanto, entre todos tendremos que centrar el tema. Y ahora voy a meteros ya el rollo para el que he venido. Yo quería deciros esto por si ahora en el rollo no se me olvida lo que tengo que deciros, no lo digo bien, para que quede claro lo que yo quería hablar. Mirad, la idea de la LONCE de lo que yo quiero trasladaros es qué
¿Se oye atrás con la voz? Aquí está grabando, pues entonces ya está. Es que esto me dan ganas de decir, yo soy acá y me despisto. Bueno, pues mirar, el cambio a programar de otra forma. Hay que mirar de otra forma. El cambio que hace falta no es mejor lo mismo, es otra cosa diferente. Calidad no hacer bien lo que se hace. Calidad es hacer bien lo que hay que hacer. Eso lo dijo ya en el 2002, lo escribió Miguel Ángel Santos Guerra, el vecino de aquí al lado, ¿no? Pues mirar, que hay que cambiar sí o sí. Yo voy a intentar ser muy simple, hay montones de razones en la argumentación, pero para mí cosas muy claves. Hay que enseñar a pensar, punto. Ahora enseñamos muy poco a pensar. ¿Qué pasa? Que enseñamos mucho, se aprende bastante menos que se enseña y se olvida casi todo. Es un tema fundamental. Se enseña mucho, quiere decir que programamos enseñar mucho. Y todos somos conscientes de que todo se olvida, pero como si no se hubiese olvidado. Hay una gran hipocresía con las notas. Creemos que las notas son objetivas, porque aquí hay 10 preguntas, ha respondido 6, pues esto es objetivo, y 4 están mal, pues es objetivo. Vale, es objetivo hoy, el día que doy las notas no. Cuando damos las notas, no es decir, tiene esta nota. Lo ético sería decir, el viernes pasado tuviste esta nota. Hoy, que es jueves o martes, cuando te lo estoy explicando, ya no tienes la misma. A todos nos ha pasado de que no hemos tirado una semana, desde quinto o sexto de primaria para arriba, toda la semana, que tengo un examen el viernes, que toda la semana decían, y ping-pong, y ping-pong, y ping-pong. Llega el viernes al examen, y antes del examen llega el profe y le dice, entra en la clase de otro compañero y le dice, mira, no podemos hacer el examen porque a las 11 que es el examen hay una actividad, no sé qué, que esto lo dejamos para el lunes. No, por favor, para el lunes no, por favor, digo, que no lo hemos estudiado para el lunes no. Forman los alumnos tan pitotes que dice el profesor, bueno, le pedirá al compañero la hora de 10 a 11 y lo hacemos a la vez. Llega el niño o la niña a su casa y le dice a la madre, pues llegó don Manuel y dijo que no íbamos a hacer. No me digas que no había hecho el examen. Con la semanica que llevamos no me faltaba nada más que el fin de semana tener que estar con el examen. No lo hemos hecho. Uy, menos mal. Y se pone de manifiesto que todo el mundo era consciente de que para el lunes no quedaba nada. El fin de semana el profe o la profe pom, los papás descansando y los niños también, olvidando, y el martes nos dan la nota. Tiene un 6 para siempre, y lo pongo en Séneca, para siempre, el 6 que tuviste, y tú tienes un 4 para siempre. Tú para siempre servirás y tú para siempre serás rácano. Punto. Qué hipocresía. No es mentira porque como todos sabemos que es mentira y la aceptamos, pues ya no estamos engañando a nadie. Y sobre eso titulamos, sobre eso y lo hemos olvidado. Esto tiene que ser de otra forma. Es más, ahora ya menos, pero hemos tenido épocas de tal barbaridad que eliminábamos materia. Quiere decir que si para Navidad habíamos llegado a dar hasta la Edad Media, pues luego cuando empezábamos la Edad Moderna ya podía olvidar la Edad Media y la Edad Antigua. ¡Hala ahí! Y cuando acabamos esto, luego la edad actual, que era la del tercer trimestre, podíamos olvidar todo lo anterior. ¿Os dais cuenta qué absurdo? Y sobre eso hemos construido. Pero bueno, también es verdad, y sobre eso hemos llegado. Eso nos tiene que hacer reflexionar una cosa. Entonces, ¿que la estudiar no sirve para nada? Sí sirve. Pero a lo mejor no para lo que nos fijamos a la hora de los exámenes. Sobre eso quiero entrar después. Siguiente tema. Valoramos mucho más la memoria que el razonamiento. Y máxime ahora que la memoria está en la tarjeta del móvil. Está en internet. Pues valoramos más eso. Es más, la inmensa mayoría de las preguntas que veis en los libros son preguntas literales. El acto mental más grande que hacen los niños se llama busco, recorto y pego. Me hace una pregunta que no entiendo de nada. Pero la pregunta dice, ¿cómo se llamaba él? Y empiezo un nombre. Primero busco que tengan una letra mayúscula. Hay 3 nombres. Ha dicho a él. Ah, pues ya está. Este es el nombre. No sé ni qué era, ni para qué era, ni nada más, que la pregunta es literal. Los problemas que hacemos no son problemas. Hacemos cientos de problemas que se llaman problemas, pero no son problemas. Son operaciones descritas.
tengo 328, lo tenemos que repartir, caramelo, lo tenemos que repartir entre 7 niños, ¿cuánto toca? ¿Qué es una división? Se define la división como una operación que tiene una cantidad, sirve para repartir y te da el resultado del reparto. Eso no es un problema. Un problema es, tenemos 50 euros, tenemos que hacer una receta que tiene estos 7 componentes. Ve, estas son las listas de precios que hay de distintas marcas, distintos componentes. Ajústate para que con los 50 tengas esto y la ración de cada persona es esta cantidad. Tienes que multiplicarlo por 4. Ese es un problema, donde me sobran datos, me sobran cosas y tengo que decidir y tengo que hacer. Y a lo mejor hay varias soluciones. Y luego podemos debatir que todos lo hemos solucionado, unos con unos productos y otros con otros. ¿Y por qué? ¿Y por qué has decidido? Es un problema como los que hay en la vida. Lo comentaba en el desayuno a los compañeros, una vez hicimos una tarde una experiencia y le dije a los profesores que lo hicieran. Yo me acuerdo a un niño de tercero de primaria, bien, le decía, tengo 7 caramelos, 2 chupachú y 3 coches. ¿Cuánto tengo entre caramelo y chupachú? Y dice, maestro, esto no se puede hacer, me sobra un número. Me sobra un número. Estamos acostumbrados a decir. Ese es otro tema que tiene que desaparecer. Y tercero, tú lo has dicho que hemos dado un salto del abandono escolar, es verdad, pero estamos todavía muy lejos del nivel europeo. Y de muchos niveles dentro de España, que es que muchas veces decimos, el abandono escolar, Europa en el 20 dijo que era el 10. ¿Y por qué dijo que era el 10? Pues porque entre el 8 y el 9% de los puestos de trabajo que se están generando, solamente el 8 o 9% son no cualificados. ¿Y qué es cualificación para el puesto de trabajo para la Unión Europea? ¿Qué abandono? No tener al menos un grado medio o un bachillerato. Pues todo lo que sea tener más de 10 es abocado no al paro, a la desesperación social, porque nunca te colocará, o tendrás mucho paro porque estamos flotando, hay mucha más oferta de gente, esa información que demanda, y nos falta por llegar. Y eso tenemos que cortarlo. Y tenemos que cortarlo, ¿cómo? Pues haciendo que el currículum no sea culpa de echar gente a la calle. Mirad, ¿cuántos vecinos nuestros, cuántos amigos nuestros, cuántos familiares nuestros se fueron del currículo aburrido por ese memorizar, aprender? Y luego la vida le ha hecho terriblemente más competentes que los que nos aprendimos el currículum y nos servimos más que para hacer una oposición y ganarnos la vida porque no tenemos cabeza para más. Pues ese es el problema, que muchas veces ese currículum entendido con esta forma tan de orejera, tan cerrado, echa a la calle a gente que tiene cabezas muy buenas. O dicho de otra forma también, menos mal que las cabezas que teníamos eran buenas, y lo memorizábamos y olvidábamos, nosotros lo construíamos en procesos de pensar. Lo que no nos enseñaban a pensar, nuestro cerebro, que nos sacó de las cavernas, está diseñado para, a pesar de diseñar procesos mentales. Pues mira que si enseñáramos explícitamente los procesos mentales, si eso fuese lo que ponemos encima de la mesa, mira que si cuando evaluáramos, en vez de evaluar la memoria, que también hay que evaluarla, es decir, si la memoria, lo leí un artículo de hace 3 días en El País, la memoria es al aprendizaje como el respirar lo es a la vida. Es imprescindible, no podemos estar sin memoria. Y no podemos estar sin respirar, pero además de respirar hacemos muchas más cosas en la vida, ¿no? Pues a lo mejor en la escuela, además de la memoria, tendríamos que hacer muchas más cosas. Pues esas son las cosas que teníamos que quitar. Es un esquema de muchas veces lo que se supone, eso se llama éxito escolar, que consiste en tener la suerte de vomitar encima del folio del día del examen. Si vomito antes, o vomito, a vosotros vomitan los niños a la vuelta. La madre que te parió. Anoche te lo sabías, has dejado la pregunta en blanco y ahora me la estás contando. Pues como no la ha contado, no ha vomitado encima del examen suspenso. Y a eso le echamos tanto esfuerzo, y hay tantas personas, tantos docentes que no duermen pensando en hacerlo, porque esto está centrado en un montón de esfuerzo. Eso nos tenía que hacer pensar, a los padres y madres por un lado y a los docentes por otro. Esto tiene que ser mucho más fácil y mucho más eficaz. Y luego hay compañeros que lo hacen más fácil y más eficaz. Fácil, digo, para que ya lo dominan. Para los demás dice, qué difícil eso.
Pues mire usted, la primera vez que yo estoy con el bisturí y me dan una lamparoscopia me parecerá imposible, pero cuando lo hago 3 veces digo, Dios mío, ¿cómo podía yo vivir antes sin esta herramienta? Pues lo mismo pasa a los docentes que dan el cambio hacia estos nuevos modelos. ¿Qué sí o sí hay que hacer en el nuevo modelo? Aprender a pensar. ¿Aprender a pensar cómo? Aprendiendo pensando, uniendo situaciones de pensar y poniendo el foco en el pensamiento. Otra cosa que sí o sí hay que hacer, aprender todos juntos, todos y todas juntas, lo máximo posible, que cada uno lo máximo posible, no todos tienen que aprender lo mismo, porque ni queremos aprender lo mismo, ni estamos capacitados, ni nuestra cabeza funciona lo mismo, pero sí tenemos que estar todos juntos. Es el modelo social que hemos estado, y por tanto, eso así tiene que ser la escuela. Y la otra cosa que tiene que hacer este modelo educativo es incorporar y dar respuesta a los acuerdos europeos, a los acuerdos internacionales que España ha firmado. España en el 2008 firmó la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad y que nos uníamos. Bueno, pues todos los años nos decían, mire usted que la escuela inclusiva que decir está en los papeles y no está en las clases, que las evaluaciones que hace la UNESCO no damos la talla, que no llegamos. ¿Qué así que no avanzamos? Pues claro que avanzamos, pero no al ritmo que nos hace falta. Y otra cosa que suspendemos siempre, el artículo, el objetivo 4, meta 7 de los Objetivos de Desarrollo Humano Sostenible, que en 2015 firmamos, que para el 2030 vamos a tener, dice, toda la población del mundo tiene que tener formación teórica y práctica y vivencial para un desarrollo sostenible. Hay que enseñar en la escuela a conocer, a comprender y a practicar otro estilo de vida. Bien, pues España sistemáticamente, cada vez que va a la UNESCO, a la ONU, el alto comisionado, no sé qué, pues no damos la talla porque en nuestros colegios no se ha incorporado. Y esta ley tenía obligación de incorporar eso. Un ejemplo de cómo sería el modelo que necesitamos. Pues mirad, cojo como eje el comer. El comer para crecer, pues el aprender para crecer. ¿Qué hacemos? Comemos. ¿Qué comemos? Muchos alimentos, alimentos variados. ¿Hay muchos alimentos? Sí. ¿Todos son igual de imprescindibles? No. Los padres y las madres tienen muy claro de que esto y esto no puede faltar. Que si la verdura, que si las proteínas de no sé qué, si esto y esto no puede faltar. Del otro, pues si tenéis ganas, come mucho más del otro. Pero hay cosas que no pueden faltar. Y si tengo poca ganas, pues espérate una milla, por lo menos cómete esto y esto si tienes poca ganas hoy. O mi niño o mi niña que ha de comer muy poco, pues no le pongo todo, sino le selecciono aquello que sí. Y si te queda más ganas, lo otro. Después de comer, ¿qué es lo que necesita el organismo? Digerirlo, hacer la digestión. Eso que ha llegado, descomponerlo y que cada cosa vaya a crecer en donde le corresponde. Descomponer lo que he hecho y para que se una a lo que ya tenía dentro. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para ver si de verdad le ha servido la comida? Pues mirar a ver si crece. ¿Crece o no crece? ¿Gana peso o no gana peso? ¿Está con energía o no está con energía? Ese es el resultado final. Pues igual tendríamos que hacer en la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Que enseñamos mucho. ¿Y qué es lo que medimos? Si se la ha comido. Aprobar el examen porque se la ha comido. Y ahí nos quedamos. Como se la ha comido, crecerá. Es más, dicen muchos profesores, ¿qué le pasa a estos niños? Que resulta que estudian mucho, que aprueban y luego no saben nada. Perdona, que le has dado de comer y tú ves que no crece y sigues dándole de comer lo mismo. Pues si le doy de comer y no crece, tendré que ver si es que lo que come no sirve, si es que lo vomita antes o que le pasa algo. Porque el objetivo es que crezca. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender mucho. Diversos conocimientos, muchos aprendizajes diferentes. Pero sí tenemos claro que sin este y este no crece. ¿Cuáles son los aprendizajes imprescindibles? Los que sí o sí les va a hacer falta para la vida. Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues como con la comida. A que los niños comen mejor cuando están en grupo, cuando están varios juntos. Pues los niños aprenden mejor cuando están juntos. Y aprenden con más ilusión cuando están juntos. Luego, comer juntos. Segundo, dejarle que reposen. Dejarle que ese conocimiento que han hecho le llegue a todo el cuerpo, no se queden en haber comido, sino que haga la digestión. ¿Sabéis cómo se hace la digestión de los aprendizajes? Aplicándolos, practicando, poniendo situaciones de la vida cotidiana. Yo he aprendido del libro, vale,
No hay que quitar los libros, hay que aprender del libro. ¿Pero dónde hago la digestión? Pues con eso que he aprendido del libro, vamos a hacer un supuesto. Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer una excursión, vamos a hacer algo. Y ahora, en ese algo que vamos a hacer, que se llama tarea, en esa tarea tienes que aplicar lo que has aprendido. Y lo vais a aplicar entre todos. Y tú haces una parte, el otro hace otra parte, lo que hacemos. Y hacemos un simulacro de la vida. Y en ese simulacro de la vida, ¿sabéis lo que hace con lo que has aprendido? Digerirlo. Y, por tanto, antes sabía hacer hasta aquí y ahora con lo nuevo que he aprendido sé hacer un poquito más. Y lo incorporo. Y eso es aplicar lo aprendido. Pero no aplicar lo aprendido en otra mentirijilla como en la actividad que me pusisteis. Aplicar lo aprendido sobre lo que es próximo a la vida. Hacer la digestión. Y el tercer paso, ¿qué es? Comprobar si has crecido. ¿Y cuál sería el modelo de examen para ese comprobar? Yo te puedo preguntar de memoria a ver si lo sabes, porque si no has comido no puedes crecer. Pero el modelo de examen es que te pongo de forma individual y de forma colectiva, como es la vida, una situación más compleja que la que sabía antes. Una situación en la que tienes que poner en juego lo nuevo que has aprendido. Y comprobamos si eres capaz de resolver situaciones cada vez más complejas. Que así que vas creciendo. ¿Y es una prueba? Sí, pero también una observación. Veo que te veo con mucho más soltura que antes. Veo que ya eres capaz de estar con otros. Veo que cuando estás trabajando, antes te distraes más, ahora te distraes menos. Eso es la nueva situación. Aprender, aplicar sobre modelos cuasi reales y observar si está creciendo. Ese es el nuevo modelo. ¿Darle de comer? Sí. ¿Garantizar lo imprescindible? Sí. Pero el resultado final no es ver si se lo ha comido todo. Ver si eso que ha comido le ha servido y le ha hecho crecer. Pues mirar, nuestro sistema se centraba en los contenidos, nos daban contenidos, pero nuestra mente esos contenidos los convertía en procesos cognitivos. Y nosotros con estudiar cosas, lo que hemos aprendido a pensar, a analizar, a comparar, a reflexionar, a debatir, a argumentar. Y por tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Poner el modelo expreso en los procesos cognitivos, enseñar explícitamente los procesos cognitivos, pero no sobre los jugadores de fútbol, sino sobre los contenidos. Tenemos que aprender los contenidos, sí o sí, porque eso es lo que me va a servir para andar por la vida. Una de las guerras que se tiene es ¿contenidos sí o contenidos no? Sin contenidos no podemos ir, pero no es el principio y el fin de la enseñanza, es un paso, una herramienta. Fijaros qué cosa más interesante. Los contenidos que se dan en los colegios son cada vez más complejos. Pues quiere decir que yo tengo que enseñarte a pensar, los pensamientos son los mismos, analizo, comparo, selecciono, reflexiono. Al principio sobre temas muy simples, sobre conceptos muy simples. Conceptos más grandes, analizo, comparo, reflexiono, decido, pero sobre temas más complejos. Soy más grande, temas más complejos, ¿para qué? Para analizar, comparar, decidir, reflexionar, seleccionar. Para los procesos mentales. Son siempre los mismos. La digestión es siempre la misma. Pero cada vez somos capaces de comer alimentos más complejos. Nuestro organismo come alimentos más complejos. Pero para comérselos, no. Para crecer más. Por tanto, cada vez... ¿Y por qué nosotros que no nos hicieron eso hemos crecido? Pues mirad, porque se daban varias circunstancias. Primero, porque teníamos unas cabezas que funcionaban. Segundo, porque teníamos voluntad de funcionar. Y tercero, porque la mayoría teníamos una familia que nos obligaba y estaba por la labor de que funcionáramos. Y eso ha funcionado muy bien. Sí, para una sociedad donde el porcentaje que tuviera estudio y tuviese formación especializada. Y el que no, teníamos un mundo laboral que le entraba miles y miles de los otros. Pues tampoco era preciso que todo. Ahora que el mundo ha puesto que es preciso que todos aprendamos, tenemos que tener un modelo diferente, un modelo para todos. ¿Y tienen que aprender los que tienen buena cabeza? Sí. ¿Y tienen que aprender los que tienen la cabeza menos buena? También. ¿Tienen que aprender los que tienen ganas? Sí. ¿Tienen que aprender los que no tienen ganas de aprender? Sí tienen que aprender, los que no tienen ganas. ¿Y tienen que aprender los que tienen familia que le ayuda? Y tienen que aprender los que no tienen familia que le ayuda. Y por tanto no podemos esperar a echarle ahí comida y que su cabeza y su entorno funcionen. La cabeza y el entorno la tenemos que manipular nosotros docentes. Y eso se llama programar explícitamente los procesos cognitivos. Luego, ¿cuál es el proceso de enseñanza que debería de venir según los principios de la psicología, la pedagogía y la neuroeducación? Mire usted, contenido imprescindible y duradero, contenido
que se aprende y no se pueden olvidar porque lo voy a estar utilizando cada vez que lo sé, porque es decir, contenidos que se convierten en enriquecer el vocabulario. Cada vez tengo más palabras porque tengo más conocimiento. Y esos contenidos, con unos procesos mentales que son comunes a todas las áreas, que lo analizo, reflejo, reflexiono y selecciono y debato en lengua, lo mismo lo hago en geografía e historia y lo mismo lo hago en matemáticas. Eso de forma espiral. Sobre temas más simples, sobre temas más complejos, esa es la escuela. Y ponemos esas dos cosas explícitamente. ¿Por qué las tenemos que poner explícitamente? Porque no todos los niños y niñas que tenemos tienen la misma cabeza y el mismo contexto para que lo pongan ellos, y tenemos que ser explícitos en esos procesos. Mirad, la diapositiva todas estas diapositivas las tiene ya Antonio para distribuiroslas. Es decir, que la presentación la vaya a tener y además la vaya a tener en abierto, no en PDF, sino en abierto para que la manejéis como si fuera puerta, le ponéis el nombre debajo y ya está. Expresamente para eso. ¿No? Ya está. Para hacer lo que se ha dicho antes. No ha dicho que esto llegue a más, pues ya lo tenéis esto. Le repetí esto, ya está lo mismo que yo, ya lo sabéis, hacéis vosotros las conferencias. Por tanto, ¿cómo evaluamos esto? Pues tengo que evaluar si come. Quiere decir, tengo que evaluar si ha conseguido los aprendizajes. Luego tengo que evaluar si hace la digestión. ¿Y cómo evalúo si ha conseguido los aprendizajes? Pues como se ha hecho toda la vida, con una escala de observación, sobre todo con un examen, con una pruebecilla, con mirar las tareas en las libretas, veo si se lo ha comido. Después tengo que evaluar si ha hecho la digestión. Quiere decir, si ese aprendizaje la ha convertido en conocimiento. Ya no es una cosa que me sé de memoria. El aprendizaje me lo sé de memoria. El conocimiento ya es que es mío, que ya lo he hecho mío. ¿Cómo? No, que lo he hecho mío. Y una vez que el aprendizaje lo he hecho mío, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que soy competente, que lo sé aplicar. En el sitio que me haga falta, pues lo aplico a la cuenta de multiplicar. Lo mismo en el supermercado que cuando estoy en el autobús viendo el precio del billete y el precio de la tarjeta, a ver cuánto me ahorro, y lo mismo lo tengo que aplicar cuando estoy haciendo un problema matemático expresamente. Y el que si hago la digestión y si he crecido, ya tiene otras herramientas que no son el examen memorístico. Es un examen de pruebas inferenciales con el libro delante, son unas pruebas y unos ejercicios con el libro internet delante, que es como en la vida cotidiana, que hay cosas más complicadas. Es hacer una tarea en colectivo y hacer un proyecto, es otras cosas más complicadas, más próximas a lo que parece la vida para ver si lo estoy aplicando. Luego, es que no evaluamos, no, evaluamos de forma diferente. ¿Y qué propuesta dice la nueva ley esta? Hasta ahí lo que tenemos que quitar y lo que tenemos que poner sí o sí, según dicen los planteamientos científicos. ¿Cómo lo interpreta esto la nueva ley? Pues mirad, algunas claves generales del currículum. En los fines de toda la etapa, en los principios y fines de toda la etapa, incorpora los compromisos internacionales recogidos se recogen los compromisos con la infancia, con la discapacidad, con los ODS, de género, el compromiso de la inclusión, todos los compromisos. Segundo, recoge un nuevo concepto de competencia, una nueva definición de competencia. En el 2018, la Unión Europea, desde el 2004, que fueron las primeras competencias clave, al 18, 14 años después, hizo un macro estudio de cómo en los distintos países había avanzado como esto, y hace una nueva definición de competencias clave, pero con una visión más actualizada. Pues entonces esta ley abandona el concepto de competencias clave de 2014, de 2004, y coge el nuevo nivel de competencia del Consejo de Europa, del mayo del 18. Introduce algunos elementos curriculares nuevos. Acordaros que cuando en el 2006 se sacaron las competencias del 2004, pues iban allí como añadían, en la LOE la sacaban bastante mal, como el que ponía lo que que se lo habían estudiado y no lo habían digerido. Era tan nuevo que se lo habían estudiado y no lo habían digerido. Bien, y entonces cuando estábamos en los centros, yo tenía mi libro, mis contenidos, mi aprendizaje, y las competencias estaban muy lejos. Entonces ahora establece unos elementos que es un puente. Estas son las competencias clave. Pues dice, al final de la ESO, este es el nivel, y da un perfil de salida. Al final de la ESO, esto tiene que estar aprendido en cada una de las competencias. Y si esto al final de la ESO, al final de la primaria, esto tiene que estar.
Y después dice, y si eso es lo que hay que conseguir al final de cada etapa, a cada asignatura, todas las asignaturas sirven para todas las competencias, pero no son iguales. Y pone una cosa que se llama competencia específica de cada asignatura. Esta asignatura tiene estas 8 competencias. Si tú en esta asignatura trabajas estas 8 cosas específicas de tu asignatura, trabajas las competencias específicas, con lo cual construye un puente para que yo vea mi asignatura y ya la arquitectura curricular ha llevado eso que yo hago en mi asignatura al nivel de las competencias. Eso lo vamos a ver después. Establece un puente ahí entre esos lados. Y luego establece otro puente metodológico, que es, si yo lo que enseño lo tengo que llevar a la vida, pues tengo que partir de la vida. Es decir, yo no puedo enseñarle a los niños con la mente en blanco. Hemos estudiado libros para estudiar libros. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Antes nos preguntábamos para qué y por qué, te lo decía el maestro y la maestra y ya está. Ahora nuestros hijos se preguntan para qué y por qué, hasta de lo que es evidente, ¿no? Bueno, pues si son niños que preguntan para qué y por qué, dice la ley, metodología esencial, partamos del para qué y por qué. Y por tanto, creamos situaciones de aprendizaje. Vamos a aprender para resolver el tema que hay de la contaminación en la marisma. No estáis muy preocupados porque hay una contaminación muy grande porque ha llegado esto. Ese es el problema que vamos a resolver. Y ahora vamos a estudiar todo lo que nos haga falta para resolver eso. Y posiblemente para resolver eso no haga falta estudiar matemáticas, estudiar porcentajes de no sé qué, estudiar algo de reacciones químicas, estudiar lengua y literatura porque resulta que es que hay unos folios y unos expedientes y unos informes que hay que leer y hay que tener conocimientos sintácticos, morfológicos, de escritura al respecto. Resulta que hay que estudiar historia, ver por qué ahora apareció y esto, y es que hace 20 años, 50 años, ¿veis? Y por tanto yo me estudio los libros, sí, pero no con la mente en blanco, que con la mente en blanco estudiamos los que teníamos voluntad de estudiar. Voluntad personal, o como mucho voluntad inducida por nuestros papas que nos tenían apuntalados, pero teníamos voluntad. Y por tanto, ¿os dais cuenta? Y eso se llama situaciones de aprendizaje. Y es que todo se hace en ese marco. Con lo cual, los niños aprenden para algo. ¿Y por qué? Porque después de eso vamos a hacer un informe que vamos a llevar al ayuntamiento. O porque después de eso cada equipo se va a especializar en una temática del problema de la ría y vamos a ir a las demás clases a dar conferencias y charlas para explicarle a todo el mundo porque, es un tema que hay, que me gusta, que en mi casa se habla, que sale en el diario y además voy a dar una conferencia. ¿Dónde está? Esos son los cambios que la ley recoge, y no porque se lo inventen, sino porque están demostrados en la práctica pedagógica, ¿no? Y dice también la nueva ley que, aunque tenemos áreas y materias, tiene una visión interdisciplinar, una visión global, y que habría que tender a trabajar por ámbitos. En secundaria hay que trabajar por ámbitos, sino varias asignaturas que son del ámbito científico, del ámbito literario, del ámbito artístico, para tener una visión más global del mundo, porque las cosas el mundo no lo vemos por asignatura, lo vemos general. La asignatura es una estrategia, pero no la realidad. También habla de que la escuela inclusiva, la adquisición de las competencias que se concretan en el perfil de salida de cada una de las etapas. Y dice expresamente como metodología, todo el profesorado tendrá que diseñar y tener un tiempo específico para hacer proyectos significativos para el alumnado, lo que estábamos diciendo. Tiene que haber un tiempo específico para hacer proyectos significativos, proyectos de lo que le está pasando todos los días, de lo que está viendo en la calle, y resolver problemas reales de forma colaborativa y cooperativa entre varios alumnos. Y eso es obligatorio meterlo en todas las metodologías. Si tengo una metodología global de ese tipo, una metodología por tarea, por proyecto, muy bien. Si no la tengo, si tengo una metodología de libro, periódicamente tienes que meter una actividad de ese tipo que a lo que ha estudiado le dé cochura. ¿Veis? Hacer la digestión. Ya es obligatorio diseñar tareas para hacer la digestión, que no vale quedarnos en el aprendizaje. Hay que hacer la digestión. Por tanto, lo dice muy explícitamente. Y da autonomía a los centros como daba antes, ¿no? A ver si de una puñetera vez cogemos la autonomía en los centros, que también no somos un tanto reacios a cogerla. Coge autonomía en los centros para
organizar la área de forma diferente, para organizar los espacios y los tiempos, para adoptar metodologías propias, para tener nuestro proyecto de centro adaptado a nuestra realidad y a nuestro alumnado. Esa es allá por marzo de este año, ¿no? Del 22, en marzo del 21, sacó ya el Ministerio cuál era la estructura curricular. Y en base a eso empezó un debate que ha sido escasillo, pero es un debate. Vamos a ver ya el currículum exactamente. Tenemos que tener en cuenta que el currículum parte de un pacto que no llegó. Y así hay que reconocer que fue una tragedia, que una vez más ese pacto y una vez más siempre acaba que cuando parece que va a haber acuerdo en el Parlamento, pues no se tiene visión de Estado. Todo. Cuando hay un pacto que falla, todos tienen responsabilidad. Porque quiere decir que no han sido capaces de ceder lo suficiente en lo individual para buscar un punto de encuentro en lo colectivo, ¿no? Pues no sale eso. Pero sí es verdad que había un consenso entre todos los que no decían el pacto, había un consenso que decía: tenemos que superar el conflicto entre contenidos y procesos, ¿no? Entre aprendizaje más centrado en la asignatura o más centrado en los proyectos. Tenemos que superar eso y tenemos que hacer una enseñanza competencial que nadie duda, porque es el marco de la OCDE, el marco de la UNESCO, el marco internacional. Y por tanto, sobre ese modelo, una de las cosas que hace el nuevo ministerio en esta nueva ley, dice: señores, los contenidos tienen 3 componentes: conceptual, procedimental y actitudinal. Eso ya lo llevan diciendo de la LOCSE. Bien, pues esos 3 componentes hacen que se fundan contenido y proceso y competencias. Eso que siempre no le buscamos con los contenidos por una competencia por otro, va en la misma esencia. Si yo a cada aprendizaje que haga le hago su parte de concepto, su parte de procedimiento y aplicación, ¿y qué tiene eso que ver con los valores, con el desarrollo humano? Pues señores, hemos fundido. ¿Y qué es lo que nos necesitamos tener? Pues cómo vamos a ver los niveles de desempeño. ¿Entiendes? ¿Cómo vamos a demostrar que los procesos, los contextos y los contenidos, los procesos y los valores tienen un nivel de desarrollo? Y esos son los perfiles competenciales, donde va todo fundido. ¿Qué es? Hago una cosa porque tengo interés y motivación, y al hacer esa cosa porque tengo interés y motivación, aplico lo que me he aprendido. Y por tanto, intenta romper que son cosas diferentes. No nos peleemos los que queremos memoria y los que queremos práctica, porque no hay práctica sin memoria y no vale la memoria sin práctica. Y por tanto, así intenta plantear el currículum. Y después dice, tenemos una base internacional. Metemos las competencias del 2018, determinamos los perfiles de salida y fijaros, ¿sabéis quién fue el primero que hizo los perfiles de salida ya en el 2005? Sarkozy en Francia, fijaros. Sarkozy en Francia, cuando había aquel lío de competencias que nadie entendía, hizo una cosa que él le llamó el zócalo común francés. El zócalo, el nivel bajo. Todo francesito o francesita, cuando acabe la enseñanza obligatoria, tiene que tener de la pared tan grande de aprendizaje, de ahí para abajo todo el mundo. Que nadie le falte el zócalo común francés. De ahí para arriba todo lo que haga falta. Pero que nadie le falte esto. Con lo cual dijo, profesores, centraron en el zócalo, garantizarle el zócalo al 100% de la población. Pero de ahí para arriba, todo lo que la gente sea capaz de comerse. En el 2015 lo hizo Portugal. Y había oído hablar mucho en la radio del milagro portugués, de cómo Portugal ha mejorado su sistema educativo, con 2 claves. Uno, dijo, sí o sí, esto es lo que tiene que aprender todo el mundo. Y yo como gobierno os voy a exigir eso. Más de eso, ¿sabéis quién os lo va a exigir? Vuestra profesión y los niños. Si una vez que los niños y las niñas empiezan a estudiar, no le puedes poner tabique. Y como tú te lo sabes y te gusta ese tabique, esa parte alta, tú vayas a tirar para arriba. Pero vayamos que por tirar para arriba nos dejemos, y ahora se ha ido la delegada que nos dejemos algunos atrás. Pues para los que no tienen menos posibilidades por cualquier tema, no perdamos el tiempo en las nubes y sabemos cuál es el zócalo. ¿Y sabéis cuál es el zócalo que nos han puesto? Los perfiles de salida.
los perfiles de primaria y los perfiles de secundaria. Esto es como el sueldo base. Todo el mundo en España tiene que ganar 1.000 euros, 1.100 euros. No, pero nadie puede ganar menos de eso. De ahí para arriba. Todo eso. Luego, por eso dicen muchas veces, es que los contenidos de la escuela han quitado muchos contenidos. Perdona, es que no te están diciendo los contenidos máximos. Ese era el problema de antes. Como en el currículum venía todo, el profesor decía, lo tengo que enseñar todo. Y como lo tengo que enseñar todo, pues muchos no aprenden nada. Que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces aquí ha dicho, la ley ya cogiendo esa filosofía ha dicho, no, apretar en esto. De ahí para arriba, no pongas límite. Por tanto, yo te obligo a que programe esto. De ahí para arriba, tú, tu centro y tu alumno y tu familia, que tiren. Y por tanto, esto habla de la inclusión, ¿no? Incorpora los ODS y la Agenda 2030, que es imprescindible por el acuerdo firmado con la ONU, y contextualiza el currículum con las competencias, con las situaciones de aprendizaje. Por tanto, el modelo curricular es competencial, es sostenible y es digital. Es competencial porque establece un continuo que va desde los conceptos, los contenidos, conceptos y procedimientos, ¿no? Y los perfiles de etapa. Es sostenible porque el punto 4.7 de la ODS dice que toda la población, ¿no? Para el 2030, toda la población tiene que tener conocimientos teóricos y prácticos necesarios para proponer el desarrollo sostenible y adoptar unos estilos de vida sostenibles, los derechos humanos y todo eso. Y por tanto, incorpora eso. Y eso supone que hay que aprender cosas nuevas y de una forma diferente. Hay conceptos nuevos que antes no, el índice de desarrollo humano. Y siempre hemos estudiado en la ESO y en la bachillerato el IPC, y no se estudiaba el índice de desarrollo humano o el índice de felicidad humano. Y son indicadores que son básicos en la sociedad actual y por tanto aparecen conceptos nuevos. Y un aprendizaje más vivencial por retos. Y luego es digital. Hace falta que no tener el TIC. Vamos a aprender las TIC. Las TIC, ¿sabéis lo que es? El cacharrerío. Aprendíamos a manejar correo electrónico, a manejar PowerPoint, a hacer archivos de Word. ¿Para qué? Pues para hacerlo. No, ahora se llaman TAC. Tecnologías del aprendizaje y la comunicación, no. Sabemos cacharreo porque nos sirve para aprender. Sabemos cacharreo porque además de cuando hemos aprendido nos sirve para comunicar lo que hemos aprendido a los demás. Eso que decíamos antes, si hemos hecho una investigación sobre la ría, pues ahora sobre esa investigación la ponemos en nuestro blog, la publicamos, la editamos y la hacemos no sé qué. Para eso son las hechos. Y eso supone que hay que tener en los centros aparatos, tienen que saber los alumnos y los profesores utilizar los aparatos cuando estamos en clase, por si alguna vez no estuviéramos otra vez, y tiene que haber aparatos en la casa y tener conectividad en la casa y algún conocimiento. No es que la familia domine, pero sí un tema. Y por tanto, es el nuevo modelo. Y sobre un currículum inclusivo y competencial. Los 17 ODS, esto que pongo aquí, es lo que hacia donde va el futuro. El futuro va a que pierdan papel las asignaturas, que vayan desapareciendo las asignaturas, que la asignatura es la mochila que llevan los profesores en la espalda de su formación y su conocimiento. Necesitamos profesores con diferentes mochilas para que sean interdisciplinares y todas las ciencias estén allí presentes, pero la organización del aprendizaje no va en función a los conocimientos del profesor que es asignatura. La UNESCO se dice, si el objetivo son los 7 objetivos de desarrollo humano, son los 17 objetivos tienen unos núcleos temáticos que son los que tendría que estudiar la gente. ¿Qué tendría que estudiar el mundo entero? Tendría que estudiar las personas. ¿Cómo somos las personas? Desde cómo somos físicamente, ¿no? Lo que se estudia, ¿no? en ciencias naturales, y cómo somos social y humanamente, lo que se estudia en el área social, en geografía e historia. Estudiamos las personas, estudiamos el planeta, estudiamos la prosperidad, estudiamos la paz y estudiamos las alianzas que hacen falta para que en el mundo
en las provincias y en las pequeñas comunidades todo eso sea posible. Y según la ONU, esos serían los temas de estudio. Y ahora, en el estudio de las personas, ¿qué tiene que decir el profesor de ciencias naturales? ¿Qué tiene que decir de geografía e historia? ¿Qué tiene que decir de filosofía? ¿Qué tiene que decir de literatura? Y son los profesores los que vuelcan, seleccionan qué parte de este conocimiento te va a servir a ti para analizar las personas. Y ahora vamos a analizar la Tierra, el otro eje, y es futuro, y hay países que están intentando esto. Y ayer me enteré de que el Fondo Monetario Internacional está liberando dinero para que ya haya investigaciones de cómo tendrían que ser las paredes de los colegios para que no estén pensados en un profesor de su asignatura, sino que esté pensado en grupos de alumnos trabajando eso y profesores que puedan estar al servicio de esos trabajos. Eso los jesuitas en Cataluña lo hicieron hace, ¿cuántos años? 8 años, ¿no? ¿Qué? O más quizás. Dieron un cambio importante hasta quitaron y hicieron una revolución en ese modelo. Pues fijaros, ya el Fondo Monetario Internacional, que no estamos hablando aquí de 4 progres de no sé dónde, porque eso saben para qué se mueven, ¿no? Que decir que, porque esa es la mentalidad del futuro. La escuela tiene que ser inclusiva, si hemos dicho que tenemos que estar en la ODS, ¿no? Pues tiene que ser inclusiva, ahí hay una legislación por un tubo, pero sobre todo es que en 2008 hubo la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Unión Europea, lo firmó Europa con la ONU, y sabéis que cuando España firma una convención de la ONU, una propuesta de la ONU, eso, automáticamente eso que ha firmado se convierte en anexo de la Constitución. No entra parte de la Constitución, pero un anexo. Quiere decir que todas las leyes que se hayan tienen que cumplir la Constitución y eso que hemos firmado, ese compromiso europeo. Pues tenemos ahora mismo sobre nosotros la espada de 2 grandes compromisos. Los derechos de las personas con discapacidad de 2008 y los ODS, la Agenda 2030 de 2015, conjuntamente con la declaración de Incheon de una escuela inclusiva, ¿no? La inclusión es un camino para recorrer que no tiene fin. La inclusión es avanzar hacia una escuela más justa. ¿Pero por qué? Porque mirad, en la medida que el aula es más inclusiva y estamos todos y entre todos colaboramos, los pasillos serán más inclusivos, los patios serán más inclusivos, los centros serán más inclusivos. Y cuando esos alumnos hayan vivido en un centro y unos pasillos inclusivos, ¿sabéis cómo es la sociedad la que van a crear? Mucho más justa, porque la han vivido y la han mamado. Ahora en la mesa redonda volveremos a algo sobre eso. Y eso no es mejorar la integración escolar. Hasta ahora está muy bien la integración, pero esa inclusión no es mejorar, es transformar la escuela. Es hacerlo de otra forma, no es hacer mejor lo que hacemos, es hacerlo de otra forma. ¿Cómo? Enseñando menos contenido y más procesos mentales, los contenidos separados a los alumnos. Porque los contenidos cada semana doy uno diferente. Luego, el que va con la lengua afuera, para cuando se ha aprendido ese ya lleva las otras 3 semanas por delante. Los procesos cognitivos unen, porque todos pensamos. Unos más, otros menos, unos con más fluidez, otros con menos fluidez, unos con más profundidad, con menos profundidad, pero todos pensamos con las mismas estrategias mentales. Todos tenemos las mismas estrategias mentales. Luego son uno. Segundo, metodologías que sean más inclusivas. No metodologías de memorizar, sino de memorizar y aplicar, de tener proyectos y que elaboremos entre todos. Con lo cual, el que es muy intelectual aporta los conocimientos para el informe que tenemos que hacer o para la conferencia, y el que es más de la calle irá al club de las personas mayores y hará entrevistas, irá a las tiendas y preguntará los precios. Y dice uno, menos mal que estaba este, que a mí se me llega la cara vergüenza de ir a preguntar. Y el otro dice, pues menos mal que estaba el otro, que yo en la biblioteca me hubiese aburrido. Y dice la sociedad, qué alegría que estáis los dos. Ya salió un pedazo de trabajo como un demonio. Y vamos aprendiendo que todos diferentes lo hacemos diferente y por tanto lo hacemos mejor. ¿Cuál es el nuevo currículum? Pues tenemos objetivos de etapa, tenemos competencias clave, tenemos competencias específicas de cada materia y en medio aparecen los perfiles de salida. Es decir, los perfiles de salida y es entre las competencias clave que están muy lejos y las competencias específicas que son de mi materia, entre todas las materias, al final de la primaria tenéis que llegar a esto. Entre todas las materias, al final de la secundaria tenéis que llegar a esto como mínimo. De ahí para arriba lo que queráis. Pero tenéis que garantizar que esto sí o sí, este zócalo, lo hemos cubierto. Los perfiles de salida es el sueldo educativo base
que todo el mundo tiene que llevarse de la escuela. Si eso se coge así, es un paso muy importante. Tranquilidad a los profesores. Me quedo más tranquilo, más relajado, si me bajan los aprendizajes. Menos, bien seleccionado y bien aprendido siempre es más. Porque ese menos se queda. Pero es que el enseñar obligatoriamente menos no impide que vuelen. Si es que no, al revés. Pero el querer volar, no todos vuelan lo mismo de alto y se nos están estrellando mucho, ¿no? Y eso es cuando yo decía antes, que el currículum no echa a la gente a la calle. Por eso el currículum prescriptivo es básico para que nadie se vaya porque me están exigiendo mucho. No, perdona, te estoy exigiendo esto. Pero eso lo estoy exigiendo y lo tienes que garantizar. De ahí para arriba, ¿se te valora? Pues claro que sí, pero no se te exige. Y por tanto el profesor no pasa eso que dice, es que ya quisiera yo enseñar menos, pero como en la ley viene tanto, no, pues perdona, ahora viene menos. El tanto lo vas a poner tú, si quieres, y para quien tú quieras. Y cuando digo tú quieras, será quien lo vaya necesitando. Bien, luego está dentro de ya más en el aula los criterios de evaluación, que cada competencia específica tiene sus criterios de evaluación por competencia específica, y aparece el concepto de saberes básicos. Los conceptos de contenido de siempre se llama ahora saberes básicos. ¿Por qué? Porque no son todos los contenidos que tú tienes que enseñar. Yo te voy a decir aquellos que sí o sí tienen que aprender los alumnos. Tú puedes programar mucho más, tendrás que programar, pero lo que yo te voy a decir sí, se llama saberes básicos. Como mínimo, esto sí o sí lo tienes que incorporar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho que en la situación de aprendizaje tú vas sacando lo que vayas necesitando, yo te digo, para que en toda España tengamos la misma formación, lo que dicen los reales decretos del Ministerio es que sí o sí, en todas las comunidades autónomas de España esto se tiene que aprender. ¿Por qué? Porque es un derecho de todos los españolitos y españolitas, esté donde esté. De ahí para arriba es un deseo de que todo el mundo sepa mucho más, pero eso lo tenemos que garantizar. Y por tanto lo que aparecen son los saberes básicos, los que sí o sí tienen que llevarse puestos. Y luego habla de las situaciones de aprendizaje, y todo esto se aprende en el marco de las situaciones de aprendizaje. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea significativo, para que lo que me he comido se diluya entre los conocimientos anteriores. ¿Cómo? Aplicándolos. Para que lo que es aprendizaje se convierta en conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Lo que queda después de olvidar, ¿no? Nosotros tenemos mucho conocimiento que de lo mucho que estudiamos tenemos. ¿Qué pasa? Que un buen conocimiento rápidamente se convierte en aprendizaje específico. En el momento que me dé un libro para buscarlo, en el momento que me dé un internet, pero tengo que tener conocimiento. Si yo he tenido muchos aprendizajes sueltos y no llega al conocimiento, nunca lo puedo recuperar porque se me ha olvidado para siempre, porque está en el limbo. Si yo lo he amarrado, lo poquito que haya amarrado no se me va más. Esta es la estructura de los reales decretos. Tienen 300 folios, 200 folios, pero hay que entender una forma de hacerlo. Yo, si queréis, todos esos decretos los tengo ya, los 300 folios los tengo por un archivo PDF de cada uno de esos apartados. Que, como lo tengo en el ordenador, si queréis os lo doy y lo ponéis a disposición en la web, lo que sea, ¿no? Y todo tiene el articulado, los artículos donde dice lo que sí o sí hay que poner, lo que es la legislación. Todos tienen un anexo 1, que son las competencias y los perfiles de salida. Todos tienen un anexo 2, que son las diferentes áreas o materias. Si estamos en primaria área, en la ESO bachillerato son materias. El anexo 2. Todos tienen un anexo 3, que son las situaciones de aprendizaje. Un trocito donde explica, es muy parecido entre todos los restos. ¿Cuáles son las situaciones de aprendizaje y cómo se tendrían que ver? ¿No? Todos tienen un anexo 4 que habla de los horarios. Y luego algunos tienen un anexo 5 que es algo más. Por ejemplo, en la ESO, el anexo 5 habla de ciclos formativos de grado básico, ¿no? Y habla de cómo son los ámbitos, cuáles son los ámbitos y las materias que tiene que coger esos ámbitos. En bachillerato, el anexo 5 habla de la correspondencia entre asignaturas. Como puedo cursar una asignatura en uno y en otro, cuáles van a enganchar unas con otras, y para cursar esta en segundo tienes que haber cursado antes en la otra, ¿no? Digo, esas son las estructuras de todos los reales decretos. Estas son las competencias europeas,
son las mismas de siempre, aparecen, recuperamos una que antes no la teníamos, que era la comunicación plurilingüe, la competencia plurilingüe, de dominar varios idiomas, aparece como una competencia general, que hay que dominar varios idiomas, y matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería. Fijaros las siglas porque se llaman, ya en Europa le llaman así, todo el mundo dice la STEM, en ciencia y tecnología. Antes iba matemáticas por un lado y ciencia y tecnología por otro. Europa las funde, Europa las tenía fundidas antes, España con la LOE la separó porque era más materias, y ahora no mete matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería, es un solo bloque. Y ya las otras pues son más o menos las mismas que teníamos. Los perfiles de salida, fijaros que son muy interesantes como viene el anexo. En primaria viene, este es el perfil de salida de primaria y este es el perfil de salida de secundaria. Y por tanto, cuando viene en primaria, viene para que veas dónde lo sueltas tú y dónde tiene que acabar cuando acabe el instituto, la ESO. Y el de secundaria es lo mismo. En primaria y secundaria el anexo es el mismo. Esto tiene en primaria y esto en secundaria. Que sí, que en toda la educación básica aquí tienen los dos listones. Y en bachillerato, el perfil de salida de bachillerato viene, así lo soltó la ESO y así lo tienes que soltar tú. Siempre vienen estas dos columnas. Cada competencia viene, competencia de escritor 1, aquí y aquí. Lo coges de aquí y lo sueltas así. Lo coges aquí y lo sueltas así. Aquí lo suelta en primaria, así lo suelta en secundaria. Viene siempre esa comparación para que veamos la evolución. Es curioso leerlo porque en el fondo dice lo mismo, pero le mete matices. El aprendizaje, digamos, el nivel de desarrollo es el mismo, nada más que dice, aplicará de forma guiada. Y el otro dice, aplicará y creará aplicaciones nuevas. Es decir, que son procesos cognitivos más complejos. Le pide un nivel más de complejidad en los perfiles de salida. Luego, cuando dice las áreas, aparecen, estas son las competencias específicas de cada área, entre 6 y 9 competencias específicas. Y luego dice, y estos son los criterios de evaluación para cada una de las competencias, que lo veremos. Y dice saberes básicos, que lo organiza en bloques temáticos. Y por tanto, bloques temáticos y contenido, ¿no?, de esos saberes. ¿No? Ahí he puesto. Hay una cosa muy interesante, y es que cuando aparecen las competencias específicas, te dice cada competencia específica qué descriptor de las competencias básicas, de las competencias clave desarrolla. De forma que se puede hacer un mapa, como este que tenemos aquí, en el cual se dice el descriptor 1 de la competencia lingüística. Me voy ahora mismo otra vez allí, tranquilo. El descriptor 1 de la competencia específica, de la competencia de la comunicación lingüística en general, lo trabaja en conocimiento del medio, esta competencia específica, en artística esta, en educación física esta, en lengua y literatura, en lengua extranjera, en matemáticas, en valores. Quiere decir que yo cuando quiera evaluar este descriptor de la comunicación lingüística, sé que todas las materias han contribuido y qué competencia específica ha contribuido. Y luego, como cada competencia específica de esta tiene un criterio de evaluación, es lo que yo decía antes. Esto sí que une lo que yo hago en el aula con las competencias que están allí. Esa arquitectura que puede ser compleja la hace el ministerio y la da. Tú como docente no tienes que hacer nada, pero ¿qué es lo que te ha dicho? Que esto que tú estás haciendo, que sepas lo que está contribuyendo desde el producto final. En la competencia, el perfil de salida, tú lo estás construyendo con todas estas competencias específicas de cada materia. Luego yo que estoy en esta asignatura sé que cuando hago esas dos competencias específicas estoy trabajando en esto. Digamos, esa arquitectura, esa correlación está hecha. Y el profesor no tiene que dominarla, pero sí saber que lo que hago aquí, con estos criterios de evaluación, esta competencia específica, eso es la competencia de arriba. Y me lleva allí, cosa que antes decía, como no lo entiendo, pues me voy a lo de siempre. Y cada competencia específica, ¿veis? Esta competencia específica sirve para estos descriptores de competencia general.
Y este es el criterio de evaluación para el primer ciclo, para el segundo ciclo y tercer ciclo. Esta tabla no viene así en el Real Decreto, y esa tabla es una tabla que hay que construirla. Porque con esta tabla darte cuenta que yo veo en este aprendizaje concreto cómo tiene que estar el primer ciclo, como el segundo, y por tanto puedo ver la evolución que le pedimos a los alumnos. Esa tabla. Toda esa estructura está hecho. Y, una vez más, tenemos que sacar los procesos cognitivos. Los contenidos, los saberes básicos están ahí, tenemos que poner los verbos de los procesos cognitivos. Analizar, comparar, reflexionar, debatir, justificar, argumentar, crear, ¿no? Evaluar, diseñar. Esos verbos los tenemos que sacar. ¿Para qué? Para que sean los verbos que ponemos en las actividades. Para que las actividades sean de pensar, no de memorizar. Para que sean de pensar tenemos que poner esos verbos. Las situaciones de aprendizaje sirven para darle costura. Las situaciones de aprendizaje, lo hemos dicho antes, es lo que le define que esto sirve para algo, que lo aplico. Y cuando lo aplico, parto de que tengo que acabar aplicando esto. Vamos a ver ahora un ejemplo. Por tanto, y para cerrar esta parte, la arquitectura curricular es esta. Partimos una enseñanza competencial. Partimos de las competencias clave y los objetivos generales de etapa. Y cada competencia clave tiene diferentes dimensiones, 4 o 5 dimensiones, que eso está puesto en el anexo 1S de la ley. Esa competencia clave se convierte que al final de la primaria tenemos un perfil, al final de la ESO otra y al final de bachillerato otro perfil. Con lo cual, aquello que estaba más lejos ya está más cerca. Esos perfiles de etapa se concreta que cada asignatura trabaja para esta parte del perfil de etapa. Y por tanto, esa es la estructura competencial. Eso lo ha hecho el Ministerio, pero el profesorado sabe que con eso yo me meto en mi aula. Y por tanto, en el aula que pilla, en el aula yo parto de las competencias específicas de mi asignatura. Y las competencias específicas de mi asignatura empiezo a organizarlas por situaciones de aprendizaje. Lo primero de la programación es la situación de aprendizaje. Después de esa situación de aprendizaje veo qué competencias, veo qué saberes puedo aplicar y veo los criterios de evaluación. Y yo evalúo mis criterios de evaluación y sé que cuando estoy evaluando mis criterios de evaluación, los resultados de esto están directamente conectados con las competencias claves que es lo otro. Porque la decisión, si el niño promociona o no promociona, la decisión si el niño aprueba o no aprueba, es por las competencias. Por eso cuando dicen, ¿y un niño puede promocionar o puede titular con una asignatura suspensa? Veremos a ver si ha conseguido las competencias. Puede perfectamente haber conseguido las competencias y no sabe aplicarla en una materia. Y a mí se me da muy mal el dibujo. Y la música, pues me da muy mal la música, pero no soy tonto. Soy tonto para esto, pero para el otro no. Pues, ¿no? O resulta que se me ha atravesado la física y química y no puedo con la física y química, pero el equipo docente dice, pues que esta alumna es solvente en todo. Yo la veo con mucha soltura. Pues si tiene soltura, aunque en una asignatura no. Porque vayamos a ser tan escrupulosos en la enseñanza obligatoria de eso, y luego pasa bachillerato y la mitad de la asignatura nunca más vuelve a verla. Y si pasa, y después del bachillerato pasa a la universidad, y el 80% de lo que ha visto ahí no vuelve a verlo. Luego, lo importante no es tanto una asignatura en sí, es lo que esa asignatura contribuyó a hacer. Por eso dice con muy buen sentido que quien dice las grandes decisiones no es un profesor, sino quien dice las grandes decisiones es el equipo educativo entero. Todos hemos tenido conocimiento de gente que decimos, Dios mío, y no ha pasado selectividad y se le han cargado para toda la vida porque ya no puede elegir por una materia. Por favor, con la buena persona que es, con lo buen estudiante que es, y por una, pero no me da la gana probarlo porque es mi asignatura. Pues esa decisión debe ser colegiada. Aquí estamos todos los que conocemos a esos alumnos y hacemos un juicio global. ¿Y cuál referente de juicio global? Pues ya no el referente no es esto en concreto de esta materia, es eso y esto, que está unido con estos criterios de evaluación. Si en los criterios de evaluación de una materia no la salió bien, pero los criterios de evaluación de todas las otras materias la salió bien, que todas acaban ahí, pues la valoración global va por eso. Eso nos hace que nuestras programaciones didácticas de los profesores tienen un punto de partida. El punto de partida siempre es la situación de aprendizaje.
Ahora mismo, ¿sabéis el apaño que le están haciendo a los libros antiguos para que parezcan nuevos? Sí, digo para que parezcan nuevos porque para hacer unos libros nuevos necesitan más de un año y esto no les da tiempo. Entonces, pero los que se están preocupando del tema están haciendo una cosa muy interesante y es, las 15 unidades didácticas que tenían las están montando organizando en torno a 4 o 6 situaciones de aprendizaje. Estas 3 unidades didácticas que tienen que ver, que si es el cuerpo humano, que si es la respiración, que si es la reproducción, que si es no sé qué, pues le llamamos análisis del ser humano. ¿No? A esto es el ser humano en la sociedad. Es decir, que están buscando una situación de aprendizaje que le dé sentido a esto. Cuando salgan los libros de verdad tendríamos que tener situaciones de aprendizaje que le dé sentido a varias materias. O sea, las buenas situaciones de aprendizaje es que varias materias confluyen porque esa es la vida. Y por tanto, ¿qué situaciones confluyen varias materias? Por los gordísimos problemas que tenemos. Pues no tenemos problemas ahora en el mundo que serían eje de todas las materias del mundo. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué nos preocupara la guerra de Europa y no nos preocupaba la guerra de Maya de Gibraltar? Que la que tenemos más, que nos pilla más cerca la de ahí abajo. Fíjate, un tema de eso confluye todo. Y por tanto todos los profesores pueden aportar conocimiento y destreza y sobre todo los alumnos tienen una visión global de la vida. Y por tanto, eso es. Partimos de la situación de aprendizaje. Hecha la situación de aprendizaje, necesitamos siempre una actividad motivadora. Algo que les provoque esa gana. Vamos a hacer, ¿no? Una actividad motivadora. ¿Y de qué tenemos que empezar también? Y el producto final. ¿Y todo esto para qué? Para hacer en nuestro blog un apartado sobre la guerra de Ucrania. Un apartado sobre los diferentes enfoques de la guerra del mundo. Y si son más pequeñitos, la guerra y la pelea que nos tenemos en el patio, ¿no? Y vemos que se reproducen los mismos personajes, ¿eh? En la pelea del patio que los que salen en el telediario, que no es poco. Pero bueno, ¿veis? Y un producto final. ¿Qué vamos a hacer al final? En el blog, una conferencia, vamos a poner murales por fuera, ¿cuál es el producto final? Y entonces, y entre esto y esto, el profesor diseña su clase. La clase viene después de diseñarla. Entre esto que es el tema general y esto que es lo que vamos a acabar, ¿qué puedo enseñarle? Luego ya los contenidos no es que el primer trimestre bloque 1 y bloque 2, en el segundo trimestre bloque 3. Eso se llama situaciones de enseñanza. Yo enseño mi materia a mi estilo y yo como soy esta materia tengo el orden lógico de la materia. Pero mire, los niños no tienen el orden lógico de la materia. El niño tiene el orden lógico de lo que está pasando en la vida. Y tú eres que tienes que darle sentido para que lo estudien con el lógico de la materia, pero los temas que tienen que ver con ese planteamiento. Y en el anexo 2 de cada Real Decreto vienen los fondos. Por tanto, ¿cómo programaría un profesor ahora? Mirad, esto es lo que tenéis que tener muy claro de cómo tiene que programar un profesor nuevo. Cómo tiene que reprogramar. Lo que tenía hecho hasta ahora no sirve. Pues claro que sí. O es que las actividades que tenía previstas no son los contenidos. Pero ¿cómo los tiene que ordenar? Punto de partida. Partir de una situación de aprendizaje. Voy a poner un caso concreto. Situación de aprendizaje es reducir los plásticos de un solo uso. Hay una campaña en el pueblo que ha montado una asociación de vamos a reducir los plásticos de un solo uso. Hay carteles por las calles, hay carteles en las tiendas, están repartiendo bolsas. Pues es un tema que le pesa a los niños. Pues venga, vamos a ver por qué le están dando tanta importancia en la calle a los plásticos de un solo uso. ¿Y por qué hay que reducirlo? Situación de aprendizaje, reducir los plásticos, ¿no? Posible producto final. Pues vamos a hacer un código de comportamiento de conducta, vamos a plásticos son los que son más fáciles de reducir o no, vamos a comprometernos a tener un reto, por ahí serían los posibles productos finales. Y ahora con eso en la mano, cogemos. ¿Y qué tienen que aprender? Y ahora coge el profesor y primer paso, competencia específica. Estas son las 9 competencias específicas de mi asignatura. Las voy leyendo y digo, de estas 9, esta y estas 3, de las 9, estas 3 tienen que ver con esto. Estas 3 creo que cuelan aquí. Ahora consiste en que el profesor, el currículum de las competencias específicas y de los saberes básicos,
Lo tengo que seleccionar a costa que esto. Ya no es que viene por orden de los saberes. Yo tengo que seleccionar. Digamos, lo que un profesor tiene que tener ahora es los saberes básicos y las competencias y una tabla que le vaya poniendo crucecica. Esta ya la he trabajado. Y este saber básico ya lo he visto. Y este lo he visto. Y ahora selecciono para este tema qué competencias específicas me sirven. La voy leyendo, esta no tiene nada que ver. Esta no tiene nada que ver. Esta sí. Y a lo mejor resulta que al final de curso o al final del ciclo, pues a lo mejor las situaciones de aprendizaje no son tan libres, una milla más forzada para colocar lo que me faltaba. A lo mejor las situaciones de aprendizaje son todas las democráticas que la situación me lo permita. Son participativas, pero alguna puede ir forzada. Y una vez que tengo las situaciones, las competencias específicas, ya sé qué competencias generales voy a trabajar, porque como cada competencia específica me dice, esto sirve para esta competencia, para esta, pues ya sé las competencias que estoy trabajando. Segundo paso, criterio de evaluación. Si he cogido estas tres competencias específicas, saco los criterios de evaluación para mi ciclo o para mi curso en la ESO, de estas, y los criterios de evaluación que tengo son estos. Y ahora, con estas competencias y estos criterios de evaluación, ¿qué selecciona ahora? ¿Qué saberes son los que cuelan aquí? ¿Qué contenidos son los que cuelan? Y los contenidos no son los que a mí me toca por riguroso orden, sino los contenidos son aquellos que tienen que ver con este aprendizaje, aquellos que estos niños van a necesitar para poder dar respuesta a este tema que hemos retado. Aquellos que yo necesito enseñarles, porque son básicos, y cuelan bajo este paraguas. Algunos cuelan por la puerta ancha y otros pues hay que empujarle para que cuele, pero cuelan y tienen que ver. Por tanto, ya tengo mi programación. ¿Qué competencias voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Y qué conocimientos son los que entran? ¿Os dais cuenta que no es que yo he puesto mi tema y ahora fuerzo una actividad? Sino parto de la actividad, de la realidad de los niños, parto del mundo y fuerzo la asignatura acorde con esto. ¿Qué es el modelo? Hecho eso, pues paso al siguiente punto que es importante, que es la fase de motivación. Esto es fundamental, porque esto lo que hemos dicho antes es una forma de programar y esto no se hace en la escuela. El primer paso es, ¿qué sabemos? Y decimos, eso lo hacen los profesores siempre. Vale, pero ¿qué sabemos? Pero no qué queremos saber. Y si es tu trabajo, yo te he dicho, hemos dicho la temática, vosotros decís lo que... ¿Qué sabemos de los plásticos? ¿Qué sabemos de la contaminación? ¿Qué queréis saber? ¿Qué queréis aprender? Y los niños dicen, pues yo quiero aprender eso que dicen que hay una isla en el Pacífico que es más grande que no sé qué. Pues vamos a aprender el mar, y yo ya lo traduzco, y lo que vamos a aprender es la acumulación de plástico en los océanos, ¿no? Y cómo llega. Y además queremos aprender de no sé qué, por la panadería, porque he visto en la panadería un letrero que ponía que hay que ir con tela. ¿Por qué hay que ir con tela a la panadería? No sé qué. ¿Entendéis? Y por tanto, y el profesor dice, eso es lo que vosotros sabemos, eso es lo que queréis saber, y esto es lo que yo os voy a enseñar también, y yo aporto. Y los otros saberes que yo quiero que cuelen, se los pongo ahí. ¿Por qué? Porque entre todos los tres, todos los que estamos aquí, hemos decidido que eso es lo que vamos a aprender. Y ahora, con eso, y esa fase de motivación y de participación es imprescindible, con eso ya lo han hecho suyo. Y eso es lo que dice la neuroeducación, que eso tiene éxito. No hay aprendizaje sin emociones, ¿no dice eso la neuroeducación? Pues ahí están las emociones. Si he dicho yo lo que hay que aprender, si lo ha dicho mi amigo, si lo hemos visto entre todos y además está en la calle y está en el telediario, ¿veis? Y ahora con eso coge el profesor y diseña sus situaciones de aprendizaje, ¿sí o no? La tabla esa que decíamos de los distintos pasos de la secuencia didáctica, pues lo hago yo ahora con esto. ¿Qué? Que yo lo tenía previsto antes porque tenía los saberes seleccionados, sí, pero yo lo que hago ahora es que lo que hayan dicho que quieren saber también lo incorporo. Lo que yo quiero enseñar, que ya lo tenía seleccionado, más que lo incorporo. Y ahora con eso nos ponemos a trabajar y nos ponemos a evaluar. ¿Cómo? ¿Qué metodología? Pues la ciencia lo tiene dicho. Mirad, hay un documento, que aquí don Juan Antonio lo conoce, la Delegación de Granada, yo esto lo he planteado a vosotros muchas veces, a vosotras, hacer posible lo contrario. Cogieron a los profesores y profesoras de primaria y secundaria que tenían más éxito en de las nuevas metodologías y les dijo, tú que trabajas y que te va tan bien, ¿y por qué te va tan bien?
y seleccionaron las cosas que trabaja la gente. Y cada profesor hizo 2 o 3 folios, o menos de un par de folios, diciendo cómo lo trabaja y lo enlaza a tu blog, de dónde te saca eso. Que es lo que desde la práctica se tiene éxito en metodología. Y mira por dónde la OCDE y la UNESCO dijeron un libro que se llama La naturaleza del aprendizaje, desde la teoría a la práctica, es decir, qué metodologías dicen las investigaciones que son las que son válidas. Hicieron un libro, uno desde la práctica, un documento, y otro un libro, la UNESCO y la OCDE, sobre lo que dicen los investigadores que tiene éxito. Y luego tenemos lo que dice la neuroeducación, que sin emociones no hay aprendizaje, que la función ejecutiva, el saber a dónde voy a acabar, es determinante para el aprendizaje, ¿no? Bien, pues el índice del libro de la investigación dice aprendizaje cooperativo, organización del aula, los entornos del aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de servicios. Lo que hizo la delegación de Granada, que hacía en la práctica, decía la organización del espacio en el aula, el aprendizaje cooperativo, 2 profesores dentro del aula, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de servicios. Resulta que los que tienen éxito sin estudiarlo han llegado a unas conclusiones y lo que hacen las investigaciones, pues, blanco es, ¿no? y en cartón viene. Las técnicas cooperativas son geniales. ¿Y cómo puede trabajar un niño que sabe mucho y otro que sabe poco a la vez? Pues porque no es un proceso de enseñanza, es un proceso de aprendizaje. Yo digo, ¿qué sabemos del tema? Venga, ¿qué sabemos de los plásticos? Uno levanta la mano, 3 hablan, otros 2 o 3 están pendientes y otros están perdidos. Técnica cooperativa, todos tienen que trabajar y todos tienen que tener derecho a eso. Técnica, folio giratorio. Aquí tenemos un papel, están los 4. Uno que sabe mucho, sí, tiene pinta de saber mucho. Otra que sabe poco porque se lo vio a los papeles. ¿No? Y tengo los diferentes, otra persona que resulta que es más dicharachera, más de la calle, y otra persona que le utiliza los recursos técnicos. Me refiero que no siempre es cuestión de nivel, es cuestión también de estilo de aprendizaje. Y ahora decimos, venga, ¿qué sabemos del tema? Folio giratorio, tú, en el folio escribe lo que sabes del tema. Cojo, doblo lo que tú has escrito, escríbelo tú. Doblo, escribo tú, y cada uno con un trocito de folio en blanco escribe lo que sabe. ¿Todo el mundo ha tenido que pensar en el tema? Sí, y ahora desplegamos el folio y habláis. El que ha escrito mucho, el que ha escrito poco, el que ha escrito del conocimiento científico de los plásticos y el que ha escrito lo que ha visto en los plásticos por la calle, todo está sobre la mesa y debaten, y luego hacemos una apuesta en común. ¿Hemos hecho lo mismo que antes? No, ahora participa todo el mundo. Pero es que resulta que cuando ha acabado el grupo de escribir, y ahora, ¿qué habéis puesto en común en vosotros? Pues tú, cada uno en su libreta lleva lo que aquí hemos hablado. Lo hemos escrito en el papel, ahora cada uno en su libreta escribe lo que aquí he hablado. Y ahora hacemos la puesta en común de la clase. Y cuando hemos acabado la puesta en común de la clase, cada uno en su libreta. Y decimos, y ahora, entre todo el grupo sabemos esto. Y luego yo cojo y le digo, dame tu libreta y dame el folio. Y ya sé lo que escribió de forma individual, lo que fue capaz de adquirir en el grupo de debate, y sé si en el grupo de debate aprende o no aprende, se empapa o le resbala, y luego cuando hicimos la puesta en común, cuánto fue capaz de coger en el directo. Estoy evaluando, ¿no? Y soy capaz de decir, a esta persona le tengo yo que tener más cuidado porque aprende mucho en pequeño grupo, pero en el gran grupo no pilla nada, porque ahí no ha crecido. O resulta que en el gran grupo sí, ¿os dais cuenta que...? ¿Y eso tiene menos validez que un examen? O infinitamente más cuando eso lo hago repetidas veces. ¿Veis? Pues, y en esas técnicas cooperativas, el que sabe poco y el que sabe mucho, ¿no dice el profesor que cuando después de explicar se ve negro para explicárselo a todos porque no llego a todos? Porque se explican entre ellos. Pero es que al explicarse entre ellos, quien lo ha visto desde la calle o desde la tecnología, no lo ha explicado y ha sensibilizado de la tecnología a los demás. Y el que es menos de libro y más callejero, no le ha puesto otro punto de vista al otro. Y el que es muy de libro, no le ha puesto lo que vamos a explicar después. Y resulta que cuando yo lo explique ya alguien se lo ha explicado al otro. ¿Os dais cuenta? Esta es la nueva metodología.
Esos son los nuevos planteamientos. Y eso es lo que dicen los científicos que funciona, y eso es lo que dicen los maestros que funciona. Y eso es lo que decíamos antes, que engancha. Y el que el maestro o maestra, o profesor de instituto que empieza con eso ya no lo deja. ¿No? Porque decía, Dios mío, ahora es que ¿cómo lo voy a dejar si ahora estoy viendo que esto es... ¿Vale? Pues las técnicas cooperativas son una pasada. Y en evaluación, pues muchas herramientas, muchas técnicas, coevaluación. Es que después de eso yo no puedo pasar a cada grupo de esto una escala para que cada uno diga cómo trabaja y cómo trabajan sus compañeros y debatan entre ellos. Y entonces es que tú te distraes mucho y que en vez de decirlo yo se lo digan entre ellos, que se distraen mucho y sea su feedback, autoevaluación. Es que decimos que los alumnos, claro, autoevaluación no quiere decir autocalificación, no es que te ponga un número. Es que describas cómo tú te sientes con ese proceso de aprendizaje, eso es evaluar, describir. Y que describan tus compañeros lo que ven de ti, cualitativo, no cuantitativo. Claro, si le hacemos... Es que la coevaluación entre compañeros es un desastre, porque se pelean. Claro, si la coevaluación es que yo te pongo un 7 y yo un 6,5 y yo un 2, si no es número, es que describas qué ves tú. Y de esa descripción hay un motivo de debate, de aprender y construir. ¿Y eso qué pasa? Metacognición, me voy conociendo y voy mejorando el proceso de aprendizaje. ¿Y sabéis lo que se llama eso? Aprender a aprender. Aprender a aprender porque debatimos cómo aprendemos. ¿Entendéis? Y todo eso está inventado y está experimentado y hay resultados. Y cuando lo dominan, trabajan menos para más. Trabajan menos para llegar mucho más lejos. Cuando lo tengáis, miráis, esto es, según el equipo de trabajo de Escuela Inclusiva de Cheita, cómo tiene que ser un aula, dentro del aula, el ambiente del aula, en una escuela inclusiva, y cómo tiene que ser la actitud del profesorado en una escuela inclusiva. Voy a leerlo rápidamente, pero porque es que no tiene desperdicio. Por eso decimos que la escuela inclusiva es una transformación, no una mejora de lo que hay, sino una transformación. ¿Qué ambiente tiene que haber en el aula? Variedad de opiniones, diversidad de organizaciones, gran grupo, pequeño grupo, el trabajo individual, riqueza de estímulo y de espacio, abundancia de oportunidades, abierta a la comunidad, diálogo constante entre el alumnado, diálogo del alumnado con el docente, diálogo entre docentes. Esa es un aula inclusiva. Y el profesor, concepción del aula como un constante proceso de cambio y de mejora, centrado constantemente en el estudio. Principios éticos insoslayables, rechazo activo de la injusticia, reflexión constante y colegiada sobre sus propias prácticas, reflexión colegiada, reflexiono sobre mi práctica y los 4 profesores del equipo docente reflexionamos sobre nuestras prácticas para aprender y corregirnos uno a otro. Y que se vea claramente que confío en todo y cada uno de los alumnos, confianza explícita en el resto de alumnos y responsabilidad colegiada. Quiere decir que esto no vale... ¿5 minutos qué? Si la mesa redonda es a las 2:30. ¿Qué? ¿Qué? Eso no venía en los papeles. Bien, 5 minutos. Bien, quiere decir, tenemos un diseño que le ha faltado debate. Es verdad que el debate ha sido muy poco. Tendrían que ahora darse mucho debate en esta segunda fase de que cuando los decretos de las comunidades salgan, darle mucho más. Tenemos un diseño que es competencial y tendremos un diseño que nos incorpora a Europa y tenemos un diseño que ha venido a quedarse. ¿Es mejorable? Pues claro que sí, pero ha venido a quedarse ¿por qué? Porque es el modelo que impone Europa. Y si ha venido a quedarse, debería de venir a quedarse dentro del aula, en nuestra práctica. ¿No? ¿Dónde estamos los orientadores ahora? Esperamos a que se esportillen los niños y cuando están esportillados nos ponemos a arreglar. Y sabemos que la fábrica tiene un defecto de fabricación y fabrica. Lo que entra en una milla roto lo rompe más y lo que entra sin romper lo rompe. Y nosotros nos ponemos esto. ¿Dónde tendríamos que estar? Espérate una mirada, don Antonio, que es otro mejor. ¿Dónde tendríamos que estar? En mitad del proceso de fabricación. ¿Dejamos lo otro? No, pero dedicar poco tiempo al otro
y más tiempo al proceso de fabricación. ¿Y qué tenemos que fabricar? Un currículum que quepan todos. Ayudarle al profesorado a que haya un currículum que quepan todos. Y por tanto, hace falta que orientadores e inspección tengan una muy potente formación en estos campos. Pero además de tener una potente formación, ¿sabes lo que hace falta? Que se les ponga a trabajar en eso. No nos pongan a los inspectores a trabajar en el estudio estadístico de que si falta un papel, si no sobre un papel, sino ponernos a trabajar en eso. Y tenemos un mundo de bulos que es lo más grande. Bulos muy grandes. Nos dicen un día una cosa, nos dicen otra. Que si han quitado muchas materias, mire usted, que es que eso es el aprendizaje esencial y no puede salir todo. No han quitado nada, se puede poner todo. Lo que han dicho es lo imprescindible. Que el currículum de primaria es un invento europeo, es que hemos puesto el currículum de Europa. La titulación sin asignatura, lo hemos comentado antes. Pues claro que es una asignatura suspensa, una visión global. Y hay unas competencias. Es competente, sabe hacer, domina. ¿Entendéis? Bien. Otro bulo es que hay muchas leyes. No hemos tenido tantas leyes. Hemos tenido muchos intentos de leyes. Es que nos refugiamos mucho los docentes, es que con tantas leyes no podía hacer nada. Perdón ustedes. La Ley General de Educación del 70, que en el 82 tuvo una revisión con la estructura de ciclos, pero como ley, esto en el 82, una revisión. La LOCSE del 90, y la siguiente ley después del 90 que ha llegado al aula, la LOE del 2006, del 90 hasta el 2006, porque antes hubo otra pero no salió, y la LOE del 2006 sigue vigente, con dos arreglos, con el arreglo de la LONCE y el arreglo de este, pero sigue la ley, luego son menos leyes. Y sí quiero, porque me lo dijo así Leticia, hay un libro sobre esta nueva ley, un libro que lo hemos dejado, Antonio, y en PDF se va a distribuir a vosotros. Y ese PDF lo mandáis a todas las familias una por una. El libro es un libro que tiene unos bloques, desde tantos bloques teóricos, que analiza teóricamente, como bloques que analizan la legislación, como bloques con experiencias concretas, como sería un modelo de programación en primaria, un modelo en la ESO, un modelo en bachillerato, un modelo infantil, que avanza sobre estos planteamientos, ¿no? Y por tanto puede ser un libro para consultar y aclarar. Y en PDF os va a llegar a todos menos la enchufada. Mirar, y esto tiene dos claves. Una clave es el interés que se tomen las administraciones en formar al profesorado en esto, en formarle y obligarle a aplicarlo. Eso es determinante. Y otra clave es, falta que como hay que hacer informes competenciales al final de cada ciclo, igual que tenemos ya las competencias puestas al final de la etapa, tengamos las competencias al final del primer ciclo de primaria, los desempeños competenciales al final del segundo ciclo y al final del tercero. Que tengamos los desempeños competenciales en los cursos, para que ese referente que tienen los profesores de que lo que yo hago tiene que ver con una competencia global, lo tengamos más próximo. Y falta que se diseñe eso. Me consta que ya hay gente trabajando en ese campo de diseñar los diferentes niveles de perfiles competenciales para que la escalera sea completa, no haya saltos, cada ciclo. Y por tanto, hasta ahora cuando decía, hay que hacer un informe de las competencias, decimos, competencia lingüística, ¿qué nota tiene el niño en lengua? Un sobresaliente, pues muy bueno. ¿El inglés qué nota tiene? Un notable, pues notable, perdona, pero es que es tan tímido que luego no habla nunca en público. Luego, pues es un notable en inglés de salón y es incompetente en inglés de la calle. Pero eso, y por tanto, que haya esos perfiles competenciales. Ahí tenéis alguna referencia bibliográfica y gracias. Esto lo vais a tener a vuestra disposición, ¿no? Ahora. Bueno, pues espero que vaya hecho. Es mucho rollo, pero es que tengáis la visión global de por dónde va. No tenéis que aprender esto ni eso, porque lo tenéis que aprender, pero que no den gato por liebre, que esto existe y es posible. Y ya está. Y hay fórmulas. ¿Que cómo se hace? Mire usted, yo no soy mecánico, yo no tengo que arreglar el coche.
pero sé que hay gente que lo arregla, así que tú me lo arreglas. Y si no sabes, pues aprende. Que me saca el bisturí, que no me quedo aquí, que yo quiero que me lo hagas por rayo láser, ya está. ¿Cómo se hace? Yo no soy el médico, lo haces tú, pero quiero que sea por rayo láser. Pues eso es lo que hay que decir. Yo a mi niño quiero que le pase esto. ¿Cómo se hace? Yo no lo sé, pero yo sí tengo muy claro lo que no quiero que le pase. Yo fui cuando mi nieto entró a la escuela, fui a la directora y dije, mira, que tengo muy claro lo que no va a pasar, que no nos vemos en los tribunales, que a ver lo que hacemos. ¿No entendéis? Que tendríamos que tener pendiente de eso. Y, sobre todo, cuando alguien lo haga, valorarlo y no hundirlo. Y por tanto, animar al resto de la comunidad educativa a unirse a eso. ¿Por qué? Porque es lo que marca la ley. ¿Por qué? Porque es lo que tiene éxito. ¿Y por qué? Porque hazme caso y te alegrarás. Que a los que se unen se alegran. Vamos a descanso.